¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un placer estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y antes de iniciar los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Apóyennos con su like, compartan el video, escriban sus comentarios y recuerden activar la campanita. ¿Por qué amigos? Porque miren nada más lo que salió a decir Luis Carlos Ugalde. En este afán de demeritar la elección de jueces, magistrados y ministros, pues incita obviamente a la poca participación y evidentemente señala o quiere lanzar la narrativa a través de su empresa Integralia que esta va a ser, pues los mexicanos vamos a ir a votar de manera desinformada porque no vamos a conocer a los perfiles adecuados y correctos para definitivamente elegir. Al final de cuentas ellos quieren creer que Morena y la 4T son los que van a elegir, pero la realidad es que si en algún punto pues ellos quisieran crear un proyecto de nación alternativo y luchar por llegar a esa silla presidencial, tendrían que ver por velar los intereses de la nación y principalmente de los mexicanos, cosa que evidentemente ante la idea de que eso no va a suceder, al menos en el corto plazo, pues evidentemente ven que Morena se va a perpetuar en el poder quién sabe cuántos sexenios hasta que decidan cambiar o que estos políticos que nada más saben vivir del erario decidan irse y tomar otros caminos que no sea el de el erario público. Así que vamos a escuchar lo que dijo Luis Carlos Ugalde, amigos, porque pues obviamente él dentro de su análisis está el hecho de que la elección judicial es uno precisamente de los riesgos que cree que habrá en el país cuando pues los mexicanos todavía no han entendido, los ciudadanos votamos para que se haga esa transformación. Así que, claro que es un riesgo, pero para los corruptos, es un riesgo para la derecha, porque ellos son los que no están acostumbrados a que existe injusticia. Al contrario, ellos son los que a través de sus actos logran evadir a la justicia. Así que el pueblo en realidad, amigos, no tiene nada que perder con esta reforma judicial, mucho menos con la elección. Simple y sencillamente cualquiera que esté, sinceramente creo que es mejor que los que hoy están hoy en día. Así que vamos a escuchar las cosas que salió a decir Ugalde. Sí, hace un año había un horizonte. Sí. La mayor parte de los analistas preveíamos que ganaría Sheinbaum, pero sin la mayoría calificada en el Congreso. Así era percibido en los mercados financieros. En fin, había como cierta idea de que habría una continuidad, pero sin hegemonía. Y justo lo que ocurrió, y creo que el gran tema del año, que tendrá enormes implicaciones para los siguientes años, es que hubo un triunfo arrollador. Sí. Inédito, y eso le ha dado al gobierno la posibilidad de llevar a cabo el proceso reformista más grande de la historia de México en estos 4 meses. 16 reformas constitucionales. Son 16 reformas constitucionales, decenas de artículos modificados, de todo tipo, desde prohibir los vapeadores en la Constitución, lo cual me parece una estupidez, hasta la ley de supremacía constitucional que modifica completamente el régimen de separación de poderes. Es una variedad y una mezcla de temas de diverso alcance, relevancia para el Estado mexicano. Las encuestas y los análisis de hace un año nos hacían pensar que Morena no alcanzaría la mayoría calificada. Decíamos, bueno, a lo mejor en diputados, pero en el Senado es complicado que ocurra. Y por consecuencia, quizás no teníamos en mente que a finales del 2024 y a principios de 2025 estaríamos pensando y estaríamos preocupados porque hay una preocupación generalizada en otra elección tan importante como la del 2024, la primera elección judicial. Así es, efectivamente, es
la elección más grande. Siempre llegamos si es la elección más grande. Bueno, esta en serio es la elección más grande que jamás se había organizado en el ámbito federal. Sí. En 2024, este año, elegimos 629 cargos federales, 500 diputados federales, 128 senadores y una presidenta de la República. En este caso son 881 cargos. Sí. Y además la complejidad de la elección, porque aquí no solo son 881 cargos, para algunas boletas hay más de 84 candidaturas que serán puestas a la disposición de la gente. Entonces la complejidad es de otra magnitud. Y vamos a, además, un ejercicio que ningún país del mundo ha llevado a cabo. Nadie en el mundo ha elegido a su poder judicial por una elección popular. Sí. Nadie. El único caso, Bolivia es un caso, pero elige solamente a la cabeza del poder judicial. Son pocos cargos. Aquí que eso podría ser interesante, ¿no? O sea, la cabeza del poder judicial, un solo cargo en disputa. Pero hablar de 800 y tantos cargos en una boleta habla de la complejidad a la que se enfrentará el instituto, pero sobre todo el que participa. Bueno, yo que estoy pensando si debo o no votar, yo mismo, que soy una persona igual que tú y quienes nos escuchan, muy informados de la política, pero somos una minoría, Juan. Sí. Nosotros realmente, yo te pregunto a ti, bueno, yo me he hecho la pregunta, voy a llegar a la casilla electoral el 1 de junio y la primera boleta que voy a recibir 6 boletas. La primera va a ser para ministro de la Corte, que es la más visible. Bueno, ahí vamos a tener que elegir 9 personas y vamos a darle la vuelta a la boleta y va a haber 84 nombres. Yo en lo personal a lo mejor sabré de 6 nombres, 10 nombres, 12 nombres. ¿Cómo voy a elegir 9 personas de una lista de 84 cuando será muy difícil que conozca? Y luego la segunda boleta será para el Tribunal de Disciplina Judicial. Primero, ¿quién sabe qué va a ser ese tribunal? Segundo, ahí va a haber 45 candidaturas. 45. ¿Cuántos vamos a conocer? Francamente, pues 3, 4 nombres. Y luego vamos a recibir la boleta del Tribunal Electoral Federal y luego vamos a recibir otra boleta de la Sala Regional del Tribunal Electoral y luego vamos a recibir una boleta de magistrados. ¿Cuántas personas crees que vamos a conocer que aspiran a ser magistrados de circuito? Y luego una boleta para elegir jueces federales y además la boleta va a decir jueces federales en materia de competencia económica, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa. Francamente, Juan, esto es un ejercicio de voto desinformado, es un galimatías, y al final esto no hace que sea una elección democrática. Estoy platicando con Luis Carlos Ugalde, eso con quienes lleguen a la casilla a votar, pero para llegar a la casilla habrá obstáculos para algunos de distancia, de tiempo, obstáculos generados por el tema del presupuesto, que fue la discusión de las últimas semanas de este año, luego de que se aprobó el presupuesto. Guadalupe Tadei dijo, no se van a instalar las casillas que pretendíamos instalar, no va a alcanzar el presupuesto para contratar a las personas que pretendíamos contratar. Así es, hay una contradicción entre la idea de que el pueblo elige y la realidad de que no habrá las condiciones materiales para que tengamos un acceso universal a la votación. Sí. Y la razón es que como no le dieron dinero al INE para organizar una elección profesional abierta como es cualquier elección federal, entonces hoy en lugar de que haya una casilla a 5 minutos de tu domicilio, que es una de las grandes fortalezas del sistema electoral mexicano, que caminas... Todos sabemos, está en la secundaria, está enfrente del Abarrote. En las zonas urbanas está a 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, y esto hace que la gente camine y vaya. En esta ocasión va a haber menos de la mitad, quizá haya 170,000, se va a reducir a 80,000, y van a ser centros de votación, es decir, lugares donde habrá varias casillas. Entonces mucha gente tendrá que viajar media hora, 1 hora, algunos en transporte público, en automóvil, o caminar 1 hora. Esto va a disminuir la de por sí ya muy baja participación que se espera. Entonces no hay empatía entre decir que el pueblo elija, pero no le dan las condiciones materiales a ese pueblo para que lo haga. Y además las filas que esto podría provocar, porque es decir, si iban a votar 700 personas, van a ir 1,400, 1,500. Va a haber más gente, va a haber más filas. Va a haber más
más tiempo en la casilla. El costo promedio de una persona pues era 15, 20 minutos, es mucho, pero nuevamente vuelvo. O sea, ¿cómo le vas a hacer cuando no sepas quiénes son? Mucha gente va a llegar con un papelito con el número y el nombre de la persona por quien votar. Eso va a ser muy notorio. ¿Por qué? Porque ante este vacío de información, ante este desinterés, ante esta complejidad, los partidos, seguramente principalmente Morena, van a movilizar y le van a dar a las personas una tarjeta del nombre de las personas por cada cargo, y la persona va a llegar y va a copiar los nombres que traiga. Eso es muy probable. Sí. La otra es que si no eres movilizado por algún partido, pues llegarás. ¿Y cómo le harás? Pues yo creo que la gente le hará que Tin Marín, sí, porque yo no entiendo bajo qué criterio vas a votar. O la otra es que digas, si tú eres afín al régimen, apoyas al gobierno, dirás, voy a votar por las candidaturas del Poder Ejecutivo, porque seguramente esas respaldan al gobierno. Si eres una persona crítica del gobierno, a lo mejor votas por las candidaturas del Poder Judicial pensando que esos son los más independientes. No sé cómo va a ocurrir, pero el hecho es que, como tú bien dices, va a haber colas largas de votación probablemente, sí, por este factor. Y el tema del papel seguridad también ha sido un asunto de discusión. No va a haber papel seguridad. El papel seguridad se usa en las elecciones mexicanas para evitar que las boletas sean falsificadas. Seguramente no. Seguramente habrá menos capacitadores, que son las personas que van, tocan tu puerta para ver si eres funcionario de casilla. Seguramente el INE tendrá menos dinero para promover el voto. Seguramente habrá menos debates entre las candidaturas. Y al final del día, lo que a mí me preocupa mucho, Juan, es que cuando termine esto, le van a echar la culpa al INE de la baja participación, claro, y entonces van a decir, ahora vamos a reformar al INE. Y la segunda, que van a decir, miren, las elecciones pueden ser más baratas, en lugar de gastar 13,000 millones, gastamos 5,000. De tal forma que esto puede bajar la calidad y los estándares de la organización de las elecciones en México y degradarlo. Claro, la presidenta Sheinbaum ha dicho, tiene que alcanzar el presupuesto, no hay partidas para partidos políticos, en fin, pareciera que no recuerda, y así entiendo yo, las partidas se cuecen aparte. Una cosa es el presupuesto al INE y otra cosa es la partida a los partidos políticos. Ahora, la pregunta es, el gobierno sabe que muy poca gente va a ir a votar. Y entonces el gobierno seguramente piensa, si va a ir a votar muy poca gente, ¿para qué ponemos tantas casillas? Bueno, el tema es que si el gobierno dice que el pueblo elija, tienes que servir la mesa para los invitados. Si llegan pocos invitados, pues ni modo, habrás desperdiciado mucha sopa y mucha vajilla, pero tú no puedes decir, como vienen pocos, solo pongo 3 platos. No, tienes que poner 10 platos, suponiendo que viene a votar el 100% de la gente. Al final del día, lo que esto está generando es una contradicción, porque el hecho de que des menos dinero va a generar menos promoción, va a generar, sí, menos voto, y esto es una situación que se va a reforzar a sí misma. Pues seguramente lo más notorio ese día va a ser poca gente, poca participación, y además la desinformación de por quién votar. Y seguramente esos dos temas, poca gente y los que están ahí no saben cómo votar, va a ser la nota más característica. Y entonces, al día siguiente, la oposición y los críticos van a decir, ya ven, no funcionó esto, y el gobierno va a decir, no, sí funcionó, pero el INE y el Poder Judicial y los conservadores bloquearon la elección. Así va a ser seguramente. Y el tema es que el 1 de septiembre, con esas personas elegidas con muy poca participación, vas a renovar la mitad del Poder Judicial. De lo poco rescatable, por no decir que nada, la ministra Jazmín Esquivel, junto con la ministra Lenia Batres y también la ministra Loretta Ortiz, son de las que realmente se salvan dentro del Poder Judicial, conocidos, porque estoy seguro que también habrá gente, jueces, empleados, trabajadores judiciales, también magistrados, que hagan su manera correctamente, pero hoy se necesita que se den cuenta que el pueblo es quien los elige, y por eso, ante pues evidentemente el desastre que ellos quieren ver en la derecha, los comentócratas, los académicos, los intelectuales, porque ya no les conviene este régimen que no les da absolutamente nada. Evidentemente, la ministra Jazmín Esquivel
pues da su punto de vista y explica con claridad cómo es que se va a llevar a cabo esta elección judicial, y que tanto, si ustedes escuchan la narrativa de incluso los chayoteros, todo es en contra de esta elección, pues bueno, también tenemos que escuchar a los que están a favor, porque precisamente son ellos los que más interesados en el que el proceso se lleve acorde para que ellos puedan ser en un momento dado elegidos. Obviamente, la ministra Loretta, si decide participar, ministra Jazmín Esquivel y Lenia Batres, tendrán una ventaja porque ya han estado ahí antes. Y dos, porque pues obviamente son conocidas por el pueblo. Pero eso no quita que el pueblo de todas formas va a decidir. Y eso es a lo que llama esta elección, que todos debemos de participar. No podemos seguirle dando la razón a la oposición, que no ha velado nunca por el interés de la nación. Por eso lo que sale a decir aquí la ministra Jazmín Esquivel deja callado y manda la lona a Luis Carlos Ugalde. Pues efectivamente este año es el año de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, un año histórico, una elección histórica, y en esta ruta el domingo 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones para los 9 ministros de la Corte, los 5 integrantes magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los integrantes de las 5 salas regionales en todo el país, así como jueces y magistrados. 881 puestos de elección popular en donde la ciudadanía acudirá a las urnas este domingo 1 de junio de 2025 a votar por sus ministros, magistrados y jueces para que determinen ellos quiénes deben ocupar estos cargos, y ya no sea tan solo los antecedentes académicos, la experiencia jurisdiccional, sino además pasen por el mandato popular para que en las urnas los ciudadanos decidan quiénes van a ser los jueces que van a elegir. No solo mencionas, ministra, esto quiere decir que no es excluyente, que se necesitan requisitos para aquellas personas que van a participar en esta elección, mínimos necesarios para desempeñar la función de jueces, de ministros, de magistrados. Pero hay otros que no, porque luego decían, no, pues ya cualquiera puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, con que el pueblo vote por él, pues ya está, ¿no? Entonces podemos tener a alguien que no tenga la capacidad, ni los estudios, ni la formación para desempeñar ese importantísimo encargo. Juan, antes de llegar a la boleta, hay 3 fases previas que deben pasar los aspirantes. La primera es reunir los requisitos que marca la Constitución. Los requisitos de ser abogado, el promedio, la especialidad y el promedio en la especialidad que se quiere participar. Después de eso, una segunda fase que será la idoneidad. Vienen unas entrevistas que los comités de evaluación van a hacerle a los aspirantes, donde es a través de estas entrevistas y posterior a ello se iba reduciendo la lista para que de los que se inscribieron originalmente, los que pasan la primera fase, que son los requisitos de elegibilidad, ahorita en esta fase estamos entrando a la segunda fase, donde se van a determinar quiénes son los idóneos, los que tienen el perfil para ser buenos juzgadores, juzgadores independientes, autónomos, juzgadores con prudencia, juzgadores sensatos, juzgadores sensibles y sobre todo juzgadores cercanos a la gente y donde haya una justicia de puertas abiertas. Entonces, ahora bien, esta segunda fase es la idoneidad de los candidatos. Y después hay una tercera fase que es la insaculación. Después ya que se han pasado las 2 primeras, elegibilidad, idoneidad, pasamos a la tercera fase que es la insaculación. Esta se va a llevar a cabo el 4 de febrero. Entonces, el martes 4 de febrero, mediante una insaculación, se determina quiénes son los que pasan a la boleta. Y así tendremos los cerca de 2,500 candidatos que van a estar en las boletas que van a
que vamos a tener el y domingo están las 1 de boletas junio. aquí. Nos trajiste unas muestras de las boletas. Ministra, a mí me habían dicho que estaban muy complicadas, pero yo no las veo tan complicadas. Allá aparecen, dice, escribe el número correspondiente a 5 mujeres y en la otra columna escribe el número correspondiente a 4 hombres. Y bueno, pues ahí vienen unas opciones que caben en una hoja, porque nos decían que nos iban a entregar un pergamino, pues casi tan grande como lo fue el Tratado de Versalles. No, no es así. No es así. Cada uno de los ciudadanos puede acudir a los centros de votación. Se van a reducir los centros de votación de los 170,000 que se instalaron en la elección presidencial. Ahora se van a instalar cerca de 80,000. Cada ciudadano que acude al centro de votación se le van a dar 6 boletas. Uh-huh. En estas 6 boletas, en la primera de ellas es para ministras y ministros de la Corte. El ciudadano tendrá que elegir 5 mujeres y 4 hombres. Aquí, como efectivamente tú lo adviertes, Juan, dice, escriba el número de las personas por las que está votando. Entonces escribiré el número de las 5 mujeres y 4 hombres. Uh-huh. En la primera boleta son 84 candidatas y candidatos. Así es como se lleva a cabo. La segunda boleta es para el Tribunal de Disciplina Judicial. Uh-huh. En este Tribunal de Disciplina Judicial son menos candidatos, son cerca de 45 candidatos, en donde se escribirán 3 mujeres y 2 hombres. Son 2 columnas, porque esto me parece que es ilustrativo. Sí. Escribe el número correspondiente a 3 mujeres y tenemos 2 columnas que no se alcanzan a llenar. Escribe el número correspondiente a 2 hombres y es una columna, un cuarto de columna. Exactamente. Entonces, pues no es que se nos vengan cientos de nombres que nos puedan confundir. Ya conoceremos bien estas muestras, que además te agradezco, ministra Yasmín Esquivel, que las compartas con nosotros. Y nos están preguntando mucho en redes sociales cómo va a mejorar el sistema de impartición de justicia tras la elección y cómo podrá dejar de ser el Poder Judicial un poder que no está de acuerdo a la época que vive el país. Tenemos unas estadísticas muy claras del INEGI, donde se ha determinado que el 65% de la población no confía en los jueces y magistrados. Uh-huh. Esto es una realidad y es un dato que está analizado estadísticamente. Ahora bien, dentro de las instituciones a las que los mexicanos les tenemos confianza, pues después de la Policía de Tránsito, a la que menos se le tiene confianza es al Poder Judicial. Uh-huh. Y esto es una realidad que tenía que cambiar. ¿Qué te hace sentir, perdón, ministra? Tú formas parte del Poder Judicial. Teníamos que transformar ya esta justicia. ¿Por qué? Porque es una justicia que, si bien ha funcionado, tiene deficiencias graves en cuanto al rezago, el exceso de trabajo, la dilación en la justicia. Y en muchas ocasiones, o cuántas ocasiones hemos escuchado que los jueces se venden, los jueces no están cerca de la gente, los jueces son inalcanzables, están en una caja de cristal donde no hay manera de que podamos llegar a ellos. Entonces, todo esto ha generado que se dé esta necesidad de una reforma al Poder Judicial. Esta reforma no podemos nosotros en este momento a priori decir que no va a funcionar cuando apenas estamos en su implementación, apenas estamos avanzando. Entonces, aquellas voces que cuestionan la reforma, pues me parece que se están adelantando a una evaluación que todavía no sabemos si va a dar los resultados deseados. ¿Qué resultados queremos? Jueces sensibles, cercanos a la gente, que se transforme el sistema de justicia, que no tenga estos plazos improrrogables de juicios extensos, largos e interminables. Todo eso es lo que buscamos los mexicanos y eso es lo que se pretende con esta reforma, que esperemos todos y todas de los resultados que estamos y el objetivo por el cual se está planteando.